Esta increíble historia le ocurrió a la joven Amelia Berger, que vivía con su marido Thomas en la linde de un bosque, en un pequeño pueblo de montaña de Suiza. Su casa era la más alejada del centro del pueblo, el último signo de civilización antes del interminable mar de árboles y picos nevados. Amelia estaba en el último mes de embarazo, era su primer hijo, tan esperado y deseado. Había perdido 2 embarazos prematuramente, y ahora la pareja tenía miedo hasta de respirar, para no espantar la felicidad que por fin había llegado a su puerta. Thomas trabajaba en el ejército, en una unidad especial de montaña que rescataba a personas en situaciones extremas. Su trabajo era peligroso pero importante, ayudaba a los que se metían en problemas en lo alto de las montañas, donde no llegaba la ayuda habitual. Su bolsa de emergencia estaba siempre lista para salir en cualquier momento, de día o de noche, cuando recibía una llamada. Amelia recordó cómo se conocieron 5 años atrás. Se había perdido mientras hacía senderismo por las montañas, y fue Thomas quien la encontró, exhausta y asustada, tras 2 días de búsqueda. Desde entonces, se había prometido a sí misma no subestimar nunca el poder de la naturaleza. Pero el destino tenía otros planes. Eso fue lo que ocurrió también esta vez, el teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Thomas escuchó a su comandante en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si la persona al otro lado pudiera verle. Un grupo de turistas estaba atrapado en un puerto de montaña a causa de una avalancha, y necesitaban ayuda urgente. Estaba muy preocupado por su mujer. Su bebé nacería dentro de 2 semanas, pero algo le decía que la naturaleza podría cambiar esos planes. Llamaré a mis padres, dijo, preparando rápidamente su mochila. Vendrán y se quedarán contigo hasta que vuelva. Los padres de Thomas vivían en un pueblo cercano, a unas 2 horas de distancia. Eran personas amables y sencillas que querían a Amelia como a su propia hija. Pero en cuanto su marido se marchó, Amelia volvió a llamar a sus padres y les pidió que no vinieran, diciéndoles que se sentía bien. No hace falta, Marta, le dijo a su suegra. La previsión meteorológica dice que va a nevar mucho. No quiero que corras ningún riesgo por mi culpa. Aún me quedan 2 semanas enteras. Thomas estará de vuelta para entonces. La verdad era que Amelia solo quería estar sola. Quería a los padres de su marido, pero ahora necesitaba tiempo para pensar y prepararse para la llegada del bebé. Además, sentía una extraña preocupación que no quería compartir con nadie. Al día siguiente, tal y como decía el parte meteorológico, cayó una tormenta de nieve que lo cubrió todo con un espeso manto blanco. El fuerte viento arrancó varios árboles de raíz y dañó la torre de telefonía móvil, cortando todas las comunicaciones del pueblo con el mundo exterior. Al anochecer, Amelia sintió de repente las primeras contracciones. Al principio fueron leves y no demasiado dolorosas, incluso pensó que eran contracciones de práctica. Pero luego se hicieron más fuertes y regulares. Con horror, se dio cuenta de que el bebé había decidido adelantarse, y justo ahora, cuando estaba sola y afuera se desataba una tormenta. Amelia intentó tranquilizarse. Tenía un plan alternativo. En el pueblo de al lado había un asistente médico, el señor Jenkins, que podía ayudar en partos de emergencia. No vivía muy lejos, solo tardaría 20 minutos en llegar a su casa. Si salía enseguida, podría llegar hasta él antes de que empezara el parto de verdad. Se puso ropa de abrigo, cogió una pequeña bolsa con las cosas más importantes y salió de casa. El viento la golpeó de inmediato con su fuerza helada, lanzándole afilados copos de nieve a la cara. Se dirigió a su coche, un pequeño todoterreno aparcado en la entrada. Arrancó el coche y se dirigió hacia la carretera que llevaba al pueblo. Pero después de menos de 1,5 kilómetros, el coche se detuvo, el depósito de gasolina estaba vacío. Amelia golpeó el volante, frustrada. Thomas quería llenarlo ayer, pero no tuvo tiempo, susurró, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. No podía hacer otra cosa, salió del coche y empezó a caminar por la carretera, con la esperanza de llegar sin problemas a la casa del médico. Pero la tormenta se había vuelto tan fuerte que no podía ver nada más allá de su mano extendida, y pronto Amelia se dio cuenta con preocupación de que estaba perdida. En lugar de seguir el camino hacia la aldea,
se había desviado sin darse cuenta por un sendero forestal y ahora estaba rodeada de árboles, altos y hostiles en la oscuridad de la noche. El pánico empezó a aflorar en su interior, pero Amelia se obligó a respirar con calma. El pánico es el peor consejero en una emergencia, eso es lo que Thomas siempre decía. Decidió buscar algún tipo de refugio y esperar a que pasara la tormenta, y luego intentar encontrar el camino de vuelta cuando amaneciera. Aunque las contracciones eran cada vez más fuertes, Amelia siguió avanzando por el bosque hasta que vio una extraña mancha oscura sobre la nieve blanca. Al acercarse, vio que era la entrada a una pequeña cueva formada por troncos caídos y rocas. Con un poco de esfuerzo, se metió dentro y descubrió que la cueva era lo bastante profunda como para protegerla del viento. El interior estaba oscuro y húmedo, pero al menos no hacía tanto frío como fuera. Amelia sabía que tenía que calentarse y encontrar la forma de hacer fuego. En su mochila llevaba un mechero, un regalo de despedida de su padre, que había muerto de cáncer de pulmón hacía 3 años. Siempre le decía, nunca salgas de casa sin algo para hacer fuego, hija. Ahora su consejo podría salvarle la vida. Consiguió reunir algunos palos secos en el fondo de la cueva y encendió un pequeño fuego. La llama era débil, pero le daba un poco de calor y luz, lo que ya era una gran ayuda. De repente, las contracciones se hicieron más intensas. Amelia comprendió que el parto había comenzado de verdad, y ahora su única esperanza era ella misma. Iba a dar a luz aquí, en esta cueva, completamente sola. Ahora no, cariño, susurró, frotándose suavemente el vientre. Espera un poco más. Pero el bebé no parecía querer esperar. Las contracciones eran cada vez más fuertes y Amelia supo que no tenía elección, tenía que prepararse para dar a luz aquí y ahora. Extendió la chaqueta en el suelo y se tumbó, intentando recordar todo lo que había aprendido sobre el parto. Thomas le había hecho leer muchos libros y ver vídeos por si el bebé nacía antes de tiempo y lejos de un hospital. Ahora, esos conocimientos podrían salvarla a ella y al bebé. Tras una hora de dolorosas contracciones, Amelia oyó un extraño sonido en el exterior. No era el viento ni la nieve que caía. Era el sonido de pasos, muchas patas caminando con cuidado sobre la nieve. Contuvo el aliento cuando vio aparecer la cabeza de un lobo grande en la entrada de la cueva. Sus ojos se cruzaron, los ojos marrones de la humana y los amarillos del depredador. Era una loba hembra, grande, de pelaje gris plateado, parecía ser la líder de la manada. A Amelia casi se le para el corazón del miedo. Los lobos rara vez atacan a la gente, pero ahora ella estaba débil, indefensa y perdiendo sangre, era la presa perfecta. Detrás de la loba, pudo ver varios ojos brillantes más, toda la manada estaba allí. El lobo dio un paso adelante, desesperada, Amelia cogió un palo ardiendo del fuego, dispuesta a defenderse. Pero en lugar de atacar, la loba se detuvo y bajó la cabeza, como si estuviera estudiando a la humana que tenía delante. El tiempo pareció congelarse. Entonces ocurrió algo increíble, la loba se acercó lentamente a Amelia y se tumbó a su lado, con su cuerpo caliente casi rozando el cuerpo tembloroso de Amelia. El resto de los lobos siguieron a su líder y también entraron en la cueva. Se acomodaron alrededor de Amelia, formando un círculo viviente de cuerpos calientes. Su presencia la tranquilizó extrañamente y el miedo empezó a desaparecer. La loba no dejaba de mirarla y a Amelia le pareció ver comprensión en aquellos ojos amarillos. Como si este animal salvaje sintiera de algún modo por lo que ella estaba pasando. Una nueva contracción hizo que Amelia se acurrucara de dolor. La loba se levantó de repente y se acercó a ella, olisqueándole el vientre. Y entonces ocurrió algo que Amelia no podía esperar ni explicar, la loba empezó a lamerle las manos, como si intentara calmarla y darle apoyo. El parto continuó durante toda la noche. La leña se estaba acabando y Amelia temía que ella y su bebé murieran congelados. Pero los lobos parecían comprender su miedo. Algunos de ellos salieron de la cueva y regresaron pronto, llevando en la boca pequeños manojos de palos secos que dejaron caer junto al fuego moribundo. Con gran esfuerzo, Amelia añadió los palos al fuego, y las llamas volvieron a elevarse, llenando la cueva de calor y luz. A medida que se acercaba el amanecer, las contracciones se hicieron casi constantes.
Amelia sintió que el bebé estaba a punto de nacer. Se preparó para un último empujón cuando, de repente, el suelo empezó a temblar y empezaron a caer rocas y nieve desde lo alto. Una de las grandes piedras que sostenían el techo de la cueva empezó a moverse. La tierra bajo ella, reblandecida por el calor del fuego, ya no podía soportar su peso. En un momento, el techo se derrumbaría, sepultando a Amelia y a los lobos. El líder de la manada sintió inmediatamente el peligro. Se levantó de un salto y lanzó un fuerte aullido. A esa señal, los lobos empezaron a salir corriendo de la cueva. Amelia intentó levantarse, pero otra contracción la obligó a caer al suelo. La gran piedra por fin se soltó y empezó a caer. En el último segundo, la loba saltó hacia adelante y empujó a Amelia hacia un lado, hacia la entrada de la cueva. La piedra se estrelló en el lugar donde la mujer acababa de estar tumbada, y la cueva se llenó de polvo y pequeños escombros. Amelia se encontró fuera, tendida sobre la nieve, rodeada de lobos. La tormenta ya había pasado y el cielo empezaba a clarear, se acercaba el amanecer. Pero no tuvo tiempo de disfrutar de la belleza de la naturaleza. Con la siguiente contracción, sintió que el bebé empezaba a nacer. La loba volvió a tumbarse a su lado y el resto de los lobos formaron un círculo, como si la protegieran de algún peligro invisible. Y cuando por fin nació el bebé, fue la loba la primera en acercarse al recién nacido. Amelia vio con miedo cómo el animal se inclinaba hacia su bebé. Pero la loba simplemente mordió con suavidad el cordón umbilical y empezó a lamer al bebé, limpiándolo de sangre y fluidos, igual que haría con su propio cachorro. Con manos temblorosas, Amelia levantó al bebé, una niña con algunos mechones de pelo oscuro, y lo apretó contra su pecho. El bebé gritó, y ese sonido fue lo más hermoso que Amelia había oído nunca. Al amanecer, Amelia estaba sentada con la espalda apoyada en el tronco de un árbol y el bebé en brazos. Los lobos seguían cerca, protegiendo a la nueva madre y a su hijo. La loba estaba más cerca de todos, y Amelia extendió suavemente la mano y la puso sobre la cabeza del animal. La loba no se apartó, sino que se inclinó hacia la mano de Amelia, como un perro que pide afecto. Sus miradas volvieron a encontrarse y Amelia sintió como si los ojos del lobo sonrieran. «Gracias», susurró. «Gracias por salvarnos». En ese momento, el sonido de un motor llegó desde el linde del bosque. Los lobos se pusieron alerta pero no huyeron. Un minuto después, un jeep del ejército entró en el claro y un hombre con uniforme militar saltó de él. Era Thomas. Cuando vio a su mujer rodeada de lobos, se quedó helado, sin creer lo que estaba viendo. Su mano buscó instintivamente su pistola. «Thomas, no». Amelia gritó. «Nos han salvado. Me ayudaron a dar a luz». Thomas bajó lentamente la mano, aún intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Dio un paso adelante y los lobos se apartaron, dejándole pasar para llegar hasta su mujer y su hijo. Se arrodilló junto a Amelia y miró con asombro a su hija recién nacida. «Es preciosa», susurró, y luego miró a la loba, que seguía tumbada junto a Amelia. «¿Y tú, los protegiste?» La loba no se movió, sosteniendo tranquilamente la mirada del hombre. No había miedo ni amenaza en sus ojos, solo una tranquila confianza. De repente, otro animal salió del bosque, un oso enorme y hambriento, probablemente despertado demasiado pronto de su hibernación por el derrumbamiento de la cueva. Se levantó sobre sus patas traseras, claramente atraído por el olor a sangre. Thomas echó mano a su arma, pero no tuvo tiempo de desenfundarla. La loba se abalanzó sobre el oso al instante, y toda la manada la siguió. Comenzó una lucha brutal. El pelaje volaba en todas direcciones y el aire se llenó de gruñidos y aullidos. El oso era fuerte, pero no tenía ninguna posibilidad contra toda la manada. Herido y asustado, finalmente se rindió y desapareció en el bosque. Pero la victoria tuvo un alto coste, la loba estaba gravemente herida. La sangre teñía de rojo la nieve que la rodeaba. Thomas entregó con cuidado a Amelia y al bebé a los paramédicos de su unidad, que acababan de llegar. Luego se acercó a la loba herida. Los demás lobos lo observaron atentamente pero no atacaron, como si comprendieran que aquel hombre no quería hacer daño al líder de su manada.
Thomas se quitó la chaqueta y envolvió suavemente a la loba. Ella no se resistió, quizá estaba demasiado débil o quizá confiaba en él. «Conozco a un gran veterinario», le dijo a Amelia. «Podemos ayudarla». Cuando salieron del claro, Amelia y el bebé en una ambulancia, Thomas y el lobo en otra, el resto de los lobos se quedaron en el linde del bosque, viéndolos marchar. Sus ojos brillaban a la luz de la mañana como pequeñas monedas de oro. Pasó un año. Amelia estaba sentada en el porche de su nueva casa, a las afueras de la ciudad, mirando a su hija Luna jugar en el césped. Tumbada junto a la niña estaba la loba gris plateado, observando atentamente todos los movimientos de la pequeña. Después de lo ocurrido en el bosque, no podían devolver a la loba a la naturaleza. Su herida era demasiado grave, e incluso después de curarse, seguía coja. Además, la manada se había adentrado en las montañas sin ella, y no había forma de encontrarlos. Así que la loba se quedó con ellos, ya no totalmente salvaje, pero tampoco exactamente una mascota. Nunca mostró agresividad hacia las personas y cuidaba con cariño a la pequeña Luna como si fuera su propia cachorra. A veces, por la noche, se marchaba y desaparecía en el bosque durante unos días. Pero siempre volvía, con la niña que había ayudado a traer al mundo aquella aterradora noche de nieve. Cuando los aldeanos oyeron la historia, al principio no la creyeron. Pero con el tiempo, el inusual vínculo entre la mujer, el bebé y el animal salvaje se hizo conocido mucho más allá de su aldea, atrayendo la atención de viajeros curiosos. Amelia pensaba a menudo en aquella noche y en la extraña conexión que se había formado entre ella y la criatura salvaje. Dos madres, una humana, la otra una bestia, habían encontrado un lenguaje común sin palabras, entendiéndose a un nivel más allá de la comprensión normal. A veces, cuando Luna dormía y la loba yacía junto a su cuna, Amelia se sentaba a su lado y le acariciaba suavemente el pelaje plateado. Y sentía que en los ojos amarillos del animal podía haber una comprensión y una sabiduría que los humanos no tenían. Quizá no seamos tan diferentes de los seres salvajes que viven en este mundo, pensó. Dentro de cada uno de nosotros vive un instinto ancestral, tan antiguo como la propia tierra, de proteger a nuestros hijos a cualquier precio. Y fue ese instinto el que creó el increíble vínculo entre la mujer y la loba aquella fría noche de invierno en que nació la pequeña Luna. Y a veces, durante la luna llena, la loba salía al patio, levantaba la cabeza al cielo y lanzaba un aullido largo y triste. Y a lo lejos, en lo profundo del bosque, otros lobos respondían, su antigua manada, que recordaba a su líder y la echaba de menos. Y Amelia sabía que un día, cuando Luna fuera mayor y la loba sintiera que su misión estaba completa, volvería con los suyos. Pero hasta que llegara ese día, permanecería cerca, cuidando de la niña de pelo oscuro y ojos brillantes que había venido al mundo en una noche de nieve, protegida por una manada de lobos.